Te lo diré. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el fin del mundo? Pues ahí te va la respuesta. El mundo no se acaba cuando tú mueras. Ese día, claro, el mundo se acabó para ti, pero todo sigue como si nada. La gente ríe, llora, camina, y tú ya no estás. Y todo lo que tenías, todo lo que fuiste, se queda atrás. Por eso, vive como si fuera tu último día. Cada respiro y cada paso que des. Así me lo dijo un tipo extraño en la esquina más oscura de la estación del metro. Tenía los ojos más raros que he visto, como si no estuviera viendo al mundo, sino algo más allá de él. Yo pensé que era solo un loco, ya sabes, de esos que murmuran cosas que no tienen sentido. Me reí, le dejé unas monedas y seguí con mi vida. Pero esas palabras se quedaron en mi cabeza. Y esa noche, todo cambió. Cuando llegué a mi casa, noté algo raro. Las sombras se sentían más pesadas, como si estuvieran vivas. Apagué la luz y traté de ignorarlo, pero mientras intentaba dormir, sentí algo. Una sensación de que alguien estaba ahí, mirándome desde la oscuridad. Abrí los ojos y lo vi. Bueno, no sé qué era exactamente, pero había algo en las paredes, moviéndose lento. Era como si las sombras tuvieran ojos. Intenté encender la luz, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. Y entonces escuché esa voz, la del tipo del metro, pero esta vez no estaba susurrando. Estaba dentro de mi cabeza, clara como el agua. Cada respiro y cada paso es contado. No importa lo que hagas, ellos ya te están mirando. Cuando por fin pude moverme, corrí al baño y me vi en el espejo. Tenía marcas en la piel que no estaban ahí antes. Pequeñas cicatrices que no recordaba haberme hecho. Traté de convencerme de que todo era un mal sueño, pero al día siguiente, había más marcas. Y cada día que pasaba, aparecían más. Ahí fue cuando entendí lo que pasaba. Algo estaba tomándose mi tiempo, robándome pedazos de vida cada vez que respiraba, cada vez que caminaba. Lo peor es que no estaba solo. Las sombras estaban siempre ahí, siguiéndome, observándome. La gente a mi alrededor actuaba normal, pero cuando me miraban, había algo en sus ojos. Como si supieran lo que me estaba pasando, pero no quisieran decirlo. Ahora ya no puedo dormir sin escuchar susurros. Son como risas apagadas, pero más profundas. A veces dicen mi nombre. A veces solo respiran. Y cada vez que cierro los ojos, siento que algo se mueve más cerca. El tipo del metro no estaba loco. Él sabía lo que iba a pasarme. No estaba hablando de la muerte como un final. No. Me estaba advirtiendo de algo mucho peor, lo que viene después. Porque cuando mueres, no termina nada. Ellos siguen. Así que escucha. Si algún día los ves, no intentes correr. No intentes esconderte. Porque, al final, no importa lo que hagas. Ellos siempre ganan. Y cuando te alcancen, ahí sí entenderás que cada respiro y cada paso ya no son tuyos. Mi nombre es Gregorio Romero, y soy científico. Crecí en un pequeño pueblo en México, donde las noches estrelladas me hicieron soñar con mundos lejanos y misterios escondidos bajo la superficie de este planeta. Nunca imaginé que esos sueños me llevarían a la Antártida, el rincón más desolado y hostil de la Tierra. Todo comenzó con un correo electrónico, una invitación que parecía demasiado buena para ser verdad. Formar parte de una expedición para investigar formaciones de hielo profundo en la Antártida. Según la información preliminar, podrían contener microorganismos desconocidos, quizás pistas sobre cómo la vida podría sobrevivir en otros planetas. Acepté sin dudarlo. El viaje desde México fue un cambio radical. Del calor seco de mi tierra al frío que cortaba los huesos desde que pisé la base científica en el continente helado. Éramos 6 en el equipo, un grupo de mentes brillantes, aunque todos parecían más emocionados por regresar a sus cálidas oficinas que por lo que podríamos encontrar. Yo, en cambio, sentía que algo grande nos esperaba bajo esos kilómetros de hielo. Los primeros días fueron normales, casi monótonos. Muestras de hielo, análisis básicos, datos registrados en nuestras laptops. Pero algo empezó a inquietar a los demás.
Mientras más profundo cavábamos en una sección del hielo que parecía más antigua de lo que se había registrado antes, las lecturas se volvían extrañas. Temperaturas inusualmente altas a ciertas profundidades, movimientos inexplicables en el radar, como si algo estuviera vivo allá abajo. El día que todo cambió, habíamos alcanzado un estrato que ningún equipo había tocado antes. Encontramos burbujas atrapadas en el hielo, demasiado grandes y con una tonalidad amarilla enfermiza. Uno de mis compañeros, el Dr. Anders, bromeó diciendo que estábamos liberando la peste del apocalipsis. Nadie rió. Esa noche, durante la cena, el equipo decidió suspender la investigación. Argumentaron que el riesgo era demasiado alto, que había algo en el aire que los hacía sentir observados. Yo no podía aceptar eso. Sentía que estábamos al borde de algo histórico, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la vida misma. Les dije que me quedaría, que seguiría investigando solo. Algunos intentaron disuadirme, pero no cedí. Se fueron al día siguiente, dejándome con provisiones y un generador para mantenerme vivo unas semanas. Esa misma noche, en completa soledad, cavé más profundo en el hielo. Fue cuando lo vi. Al principio pensé que era una roca, algo atrapado en el hielo durante millones de años. Pero al iluminarlo con mi lámpara, vi que era algo más. Una estructura que no podía ser natural. Líneas simétricas, como un caparazón, pero metálico, con un tono oscuro que absorbía la luz. Mi corazón se aceleró. Saqué mis herramientas y empecé a liberar el objeto del hielo. Cuando finalmente lo tuve frente a mí, noté que había algo en su superficie. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, como si algo vivo estuviera dentro de ese metal helado. Fue entonces cuando sucedió. El objeto se abrió. No de golpe, sino lentamente, como si me estuviera invitando. Dentro había algo que no puedo describir sin que me tiemble la voz. Era una sustancia viscosa, negra, pero lo más perturbador eran las formas que flotaban en ella. Parecían seres, no, criaturas, con extremidades alargadas y ojos que no parpadeaban, aunque claramente me miraban. Lo entendí de inmediato. Esto no era de la Tierra. Era algo antiguo, algo que no debería estar aquí. Algo que había llegado desde fuera de este mundo. El pánico me invadió, pero no podía apartar la vista. Fue entonces cuando noté las burbujas en el hielo alrededor de mí. Se movían. De algún modo, esas criaturas, esos seres, estaban vivos, y no estaban confinados solo a ese objeto. Mi primera idea fue escapar, pero algo me detuvo. Una voz, no en mis oídos, sino dentro de mi mente, susurrando en un idioma que no entendía pero que sentía. Esa noche fue la primera vez que sentí el verdadero terror. Lo que encontré no eran solo organismos extraterrestres. Eran algo más. Algo que había estado esperando, no solo en la Antártida, sino en lugares más lejanos, más oscuros. Algo que no buscaba ser descubierto, pero que ahora sabía de mí. No sé cuánto tiempo me quedé congelado ahí, mirando esas criaturas dentro del objeto y escuchando los susurros en mi mente. Era como si estuvieran escarbando en mis pensamientos, revisando cada rincón de mi cerebro, explorándome como un experimento. Me costó reunir el valor para apartar la vista, pero cuando lo hice, me di cuenta de algo peor. Las burbujas que habían estado en el hielo a mi alrededor ya no estaban inmóviles. Habían empezado a desplazarse lentamente hacia mí. Retrocedí torpemente, pero tropecé y caí de espaldas. Mi linterna rodó por el hielo y la tenue luz reveló algo que hasta ese momento no había notado. Había grietas en el hielo bajo mis pies, y a través de ellas vi un líquido oscuro moviéndose. No era agua, eso lo supe de inmediato. Era algo denso, casi vivo, pulsando como si tuviera un corazón. Entré en pánico. Agarré mi linterna y corrí hacia la superficie, dejando atrás el objeto, las criaturas, todo. Mi respiración se hacía cada vez más pesada, y la voz en mi mente no se detuvo. Ahora hablaba más rápido, con un tono más urgente, como si me estuviera dando órdenes. No entendía las palabras, pero el mensaje era claro. No te vayas. Cuando llegué a mi carpa, lo primero que hice fue revisar las provisiones. No sé por qué, pero me sentía más hambriento y sediento de lo normal. Algo estaba mal. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de una sensación extraña, como si algo estuviera moviéndose dentro de mí. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era el estrés, que solo necesitaba descansar. Pero cuando levanté la manga de mi chaqueta para limpiarme el sudor, lo vi, una pequeña línea negra que corría por mis venas, como si algo se hubiera infiltrado en mi sangre.
Mi instinto fue tomar una jeringa y extraerme una muestra. Lo que salió no era normal. No era sangre. Era un líquido oscuro, casi igual al que había visto en el hielo. Lo dejé caer al suelo, horrorizado, y en ese momento supe la verdad. Ya no estaba solo. Algo de lo que había encontrado ahí abajo estaba ahora dentro de mí. Los días siguientes fueron un borrón de paranoia y descubrimientos aún más perturbadores. Cada vez que trataba de comunicarme con la base científica más cercana, la señal se interrumpía, como si algo estuviera bloqueándola. Mis reflejos eran más rápidos, mi fuerza había aumentado, pero también mi mente estaba cambiando. Soñaba con paisajes imposibles, mares de un color negro absoluto bajo lunas heladas que no pertenecían a este planeta. Sabía lo que estaba viendo. Europa, la luna de Júpiter. Las criaturas que había encontrado no solo estaban aquí, atrapadas en el hielo. Eran originarias de ese lugar, de ese mundo distante donde el frío no significa muerte, sino vida. Pero no eran simples organismos. Eran colonizadores, y yo era su huésped. El día de mi muerte comenzó como cualquier otro en esa maldita soledad. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo estaba rasgando mi interior. Miré mi reflejo en el pequeño espejo que llevaba en mi equipo y no reconocí al hombre que veía. Mi piel tenía un tono grisáceo, y mis ojos estaban más oscuros, con pupilas que no parecían humanas. En un momento de desesperación, intenté cortarme la piel para sacar lo que fuera que estaba dentro de mí, pero no salió nada. En su lugar, el corte se cerró al instante, como si mi cuerpo ya no respondiera a las leyes normales de la biología. Fue entonces cuando escuché un sonido, un crujido bajo mis pies. El hielo. Corrí fuera de la carpa y vi cómo las grietas se extendían desde el lugar donde había encontrado el objeto. Un lago de líquido negro estaba emergiendo, y algo estaba saliendo de él. Eran ellas, las criaturas. Ya no estaban atrapadas en el hielo. Sus cuerpos eran delgados, alargados, como sombras líquidas que se movían contra el viento. No caminaban, no volaban. Simplemente estaban ahí, rodeándome. La voz en mi cabeza era ensordecedora ahora. Ya no eran susurros. Era un coro, como si 1000 voces estuvieran gritando al unísono. Mi cuerpo dejó de responderme, y lo supe. No me estaban matando. Me estaban tomando. El frío dejó de sentirse. Mi visión se volvió borrosa, pero antes de que todo terminara, entendí lo que estaba pasando. Las criaturas no eran solo organismos. Eran una conciencia colectiva, algo que había estado esperando durante millones de años. La Antártida no era su prisión, era su puerta de entrada, y yo había sido el idiota que la había abierto. La última cosa que vi fue el cielo estrellado, el mismo que me hizo soñar cuando era niño. Pero ahora no lo veía como algo lejano y hermoso. Lo veía como lo que realmente era, el origen de algo inimaginablemente oscuro, algo que ya había llegado a la Tierra y que, a través de mí, comenzaría a propagarse. Y entonces, todo se apagó. Mi nombre es Ricardo Morales. Soy astrónomo, o al menos eso era antes de que todo cambiara. Pasé los últimos 20 años de mi vida observando el cielo, buscando respuestas en las estrellas, calculando trayectorias de asteroides y monitoreando anomalías cósmicas. Nunca imaginé que un simple destello en la inmensidad del universo terminaría con todo lo que creíamos saber sobre la vida, sobre el tiempo, sobre nosotros mismos. Todo comenzó hace 6 meses, cuando un telescopio experimental captó algo fuera de lo común. Un objeto masivo, más grande que cualquier asteroide conocido, moviéndose a una velocidad imposible. Al principio pensamos que era un error en las lecturas, pero no lo era. Ese objeto era real, y venía directo hacia la Tierra. Se le asignó un código provisional, JU-23S. Nadie dijo nada fuera del laboratorio, era demasiado pronto para alarmar a la población. Pero cuanto más estudiábamos ese objeto, más extraño se volvía. No emitía luz propia, pero reflejaba la de las estrellas de una manera que no podíamos explicar. Además, su forma no era irregular como un asteroide. Era casi perfectamente esférica, como si hubiera sido tallada. Unas semanas después, mientras analizábamos los datos, una de las computadoras del laboratorio falló.
Aparecieron caracteres extraños en la pantalla, como si alguien, o algo, intentara comunicarse con nosotros. Decían, Jesús viene. Algunos de mis colegas se rieron, pensando que era una broma o un error en el sistema. Pero los mensajes no pararon. No importaba qué computadora usáramos, ni cuántas veces reiniciáramos los sistemas. Siempre aparecían las mismas palabras. Fue entonces cuando decidimos profundizar en los datos sobre el objeto. Usando algoritmos avanzados, reconstruimos una imagen tridimensional de su superficie. Y ahí fue cuando las risas se acabaron. La esfera estaba cubierta de patrones que no eran naturales. Inscripciones talladas en su superficie, similares a jeroglíficos, pero con un diseño que parecía humano. Uno de mis compañeros, un arqueólogo aficionado, señaló algo que nos heló la sangre. Los símbolos eran casi idénticos a los que se encuentran en textos religiosos antiguos, específicamente en manuscritos relacionados con el cristianismo. A partir de ese momento, todo escaló rápidamente. La noticia se filtró a las altas esferas del gobierno, y pronto fuimos relevados de nuestras funciones. Soldados y agentes desconocidos llegaron al laboratorio, confiscando todos nuestros datos y ordenándonos no hablar de lo que habíamos encontrado. Pero yo no podía quedarme callado. Algo dentro de mí me decía que esto era más grande que cualquier secreto de Estado. Logré esconder una copia de los datos y, en los días siguientes, los analicé en mi casa. Fue entonces cuando descubrí algo aún más perturbador. La trayectoria de JU-23S no era una simple colisión. Su movimiento no era aleatorio, como el de un asteroide. Era preciso, exacto, como si alguien lo hubiera dirigido. Calculé su impacto, y el resultado fue claro. Chocaría con la Tierra en exactamente 66 días. Pero había más. Durante mis análisis, noté que el objeto no solo se acercaba, sino que parecía alterar el espacio a su alrededor. Las estrellas detrás de él parecían distorsionarse, como si estuviera manipulando el tejido del universo. Cada noche, miraba al cielo con mi telescopio personal, observando cómo el objeto se hacía cada vez más grande. Y cada noche, los sueños comenzaron. Al principio eran vagos, solo imágenes de luz cegadora y formas que no podía entender. Pero luego comenzaron a tomar sentido. Veía un planeta, no un objeto sin vida, sino un lugar lleno de ciudades gigantescas, luces y estructuras que parecían eternas. Y una figura en el centro de todo, un ser que me observaba. Yo soy el principio y el fin, decía esa voz en mis sueños. Era calmada, pero llena de una autoridad que no podía cuestionar. Cuando despertaba, esas palabras estaban grabadas en mi mente. Comencé a dudar de todo lo que sabía. ¿Era posible que este planeta no fuera solo un pedazo de roca, sino algo más? ¿Algo consciente? Con el tiempo, las noticias comenzaron a filtrarse. La gente empezó a notar un punto brillante en el cielo, cada vez más grande. Los gobiernos no pudieron ocultarlo por mucho tiempo. Las redes sociales explotaron con teorías. Algunos decían que era el apocalipsis, otros que era una señal de Dios. Pero nadie sabía la verdad. Un día, antes del impacto, todos los telescopios del mundo captaron una transmisión. Era una imagen del planeta Jesús, pero no como lo veíamos antes. Ahora se mostraba en toda su magnificencia. Una esfera perfecta, brillante, cubierta de inscripciones que parecían brillar como fuego. La misma voz de mis sueños resonó en todos los idiomas, en todas partes. He vuelto. No sé qué pasará cuando finalmente llegue. Tal vez sea el fin, tal vez sea un nuevo comienzo. Pero algo en mí sabe que esto no es solo ciencia, ni solo religión. Este planeta, Jesús, no es una casualidad. Es un mensaje, uno que no puedo comprender del todo, pero que siento en lo más profundo de mi ser. Y mientras el mundo espera con temor y esperanza el impacto, yo solo puedo mirar al cielo y preguntarme, ¿seremos capaces de entender lo que viene? ¿O simplemente desapareceremos como el polvo bajo los pies de algo más grande, algo divino?